Días después de que su hermano Gael fuera asesinado, Marquitos se encontraba en completo aislamiento. Pero si alguien pensaba que estaba escondido bajo la cama o que andaba llorando detrás de una puerta cerrada, estaba muy equivocado. Marquitos estaba recluido, sí, pero en una casa blindada en las afueras de Guadalajara. La muerte de Gael no era algo que pudiera olvidar fácilmente. Al contrario, era una afrenta personal, un golpe directo a su familia. Un dolor tan profundo que no se arreglaba con simples condolencias en Instagram o una veladora prendida frente a una foto. ¿Pero qué se ocultaba realmente tras la muerte de su hermano? ¿Qué motivos había por detrás? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Marquitos, siempre conocido por sus ocurrencias y bromas en redes sociales, estaba ahora más serio que una tanda de penales en final del mundial. Nunca imaginé que tendría que cambiar los unboxings por una planeación de venganza estilo John Wick, le comentó medio en broma, medio en serio, a uno de sus socios cercanos que intentaba sacarle una sonrisa en esos días difíciles. Al inicio todo fue incertidumbre. Nadie sabía exactamente quién había ejecutado a su hermano. Claro, había teorías, que si fueron los Chapitos, que si había sido gente del CJNG por error, o que si la misma policía había hecho algo raro. Marquitos no dormía, no comía, se pasaba los días pegado al teléfono, recibiendo informes y datos que recopilaban sus socios. Tenía hombres de confianza en Sinaloa, Baja California, Jalisco, incluso en Estados Unidos, buscando pistas que pudieran llevar a los verdaderos culpables. El influencer que antes solo pensaba en cuál camioneta de lujo mostraría en su próximo video, ahora parecía más detective privado que estrella de YouTube. Pasaban las horas lentamente y las pistas comenzaron a encajar como piezas de un rompecabezas perverso. Finalmente, en una madrugada que parecía salida de una película de narcos, uno de sus hombres de confianza llegó con información que parecía imposible. «Marquitos, ya sabemos quién estuvo detrás del atentado en Ensenada», dijo el socio, más nervioso que cuando su novia le decía «tenemos que hablar». Marquitos levantó la mirada, sabiendo que lo que venía no sería agradable. «Los responsables son la gente del sombrero, la Malliza». Marquitos casi dejó caer la taza de café que sostenía. ¿La Malliza? ¿El grupo criminal que hasta ahora solo había visto desde lejos en noticias y rumores? ¿La facción rival que se estaba enfrentando abiertamente a los Chapitos y al CJNG? Jamás se lo había imaginado. Para él todo el conflicto con la Malliza era algo distante, algo que veía como espectador. Ahora, sin embargo, se encontraba en el centro del huracán. «No puede ser», fue lo único que alcanzó a decir. Pero la evidencia era contundente. Conversaciones interceptadas, imágenes capturadas en cámaras de seguridad, mensajes claros enviados por gente cercana a la Malliza, confirmaban todo. El influencer, famoso por sus extravagancias y sus frases pegajosas como «puro para adelante, viejo», ahora solo podía pensar en una cosa: ¿cómo responder a esa agresión? Marquitos sabía que su vida ya no sería la misma. Antes podía jugar con su imagen pública, presumir en Instagram, andar en Lamborghini por la calle de Culiacán o Mazatlán. Pero ahora la situación había cambiado radicalmente. La guerra que antes observaba como simple espectador, ahora era su guerra personal. Durante las siguientes horas, Marquitos reunió a su gente más cercana, socios comerciales, guardaespaldas, hombres armados, incluso algunos exmilitares que antes habían protegido a artistas y políticos. La reunión parecía más una junta de la ONU que una simple charla entre amigos. Todos sabían lo delicado del tema. Marquitos habló claro. «Esto ya no es un juego, señores. Le dieron donde más me dolía, con mi hermano. La Malliza cruzó la línea, y esa línea la vamos a marcar nosotros ahora». Nadie lo contradijo. Todos en la sala sabían que era hora de responder con contundencia, pero no sería algo fácil. La Malliza no era cualquier grupo criminal improvisado. Era una estructura sólida, bien armada, con recursos y alcance considerable en toda Baja California y parte de Sinaloa. Marquitos tendría que ser cuidadoso, estratégico y sobre todo muy inteligente para evitar una catástrofe aún mayor. Sus días siguientes estuvieron llenos de mapas, coordenadas, ubicaciones clave. Había contactos en Tijuana, Ensenada, Mexicali, que le proporcionaron información de movimientos de la gente del sombrero.
Tenía informantes que por unos cuantos miles de pesos o dólares eran capaces de revelar desde qué desayunaba el líder local hasta dónde guardaban sus vehículos blindados. Marquitos Toys, el joven que hasta hace poco solo quería presumir tenis caros o hacer bromas en videos de YouTube, se estaba convirtiendo en una especie de estratega clandestino. No era algo que disfrutara, pero entendía que no tenía otra opción. ¿Quién lo hubiera pensado, verdad? Un influencer planeando cómo desmantelar un grupo criminal. Ni en mis sueños más locos hubiera imaginado algo así, comentó en privado, con un humor oscuro que revelaba la tensión que sentía. La policía, mientras tanto, seguía sus propias líneas de investigación, pero Marquitos no confiaba plenamente en ellos. Sabía que en estas cosas las autoridades muchas veces estaban más infiltradas que una casa infestada de termitas. Decidió llevar las cosas por su propia mano, apoyado en la gente del CJNG que lo resguardaba en Guadalajara. Su plan no solo era dar un golpe contundente contra quienes mataron a Gael, sino mandar un mensaje claro a cualquier grupo criminal. No importa quién seas ni qué tan grande creas que eres, con la familia no se juega. Marquitos sabía perfectamente que después de esto probablemente tendría que desaparecer por un largo tiempo, pero estaba dispuesto a asumir las consecuencias. Al final del día, él ya había decidido que la memoria de su hermano valía más que su propia libertad. «Si quieren guerra, guerra tendrán», comentó con una sonrisa fría, muy lejos de aquella sonrisa divertida que solía mostrar en sus videos. ¿Y en el resto de México qué estaría pasando? ¿Será que toda la atención la tenía la muerte del hermano de Marquitos Toy? En Ciudad de México, la policía enfrentaba otro escándalo que los tenían igualmente confundidos que el árbitro del VAR en una final de la América contra las Chivas. Resulta que las estadísticas de personas desaparecidas en todo el país, especialmente en Sonora, empezaron a subir tan rápido que parecía concurso para ver quién rompía récord. Algo no estaba bien, y los policías que llevaban meses investigando casos que parecían no tener solución, empezaron a rascar más profundamente, esperando encontrar algo útil que diera respuestas claras. Como parte de sus investigaciones, la policía comenzó a monitorear muy de cerca la Deep Web, esa parte oscura del internet que normalmente está más llena de videos raros que el grupo de WhatsApp de tus tíos después de las 11 de la noche. En esa búsqueda digital, que honestamente a los agentes no les gustaba mucho porque luego terminaban viendo cosas que ni terapia gratis podría borrarles de la cabeza, apareció un video tan extraño que, al principio, pensaron que era algún influencer queriendo llamar la atención. El video, titulado con letras grandes y fosforescentes, al más puro estilo clickbait, decía: «Fiesta privada de líderes de los Salazar en Navojoa, Sonora». Al principio los policías dudaron. ¿Otra fiesta de narcos? ¿Qué sigue, un cumpleaños del Mencho en Disney? Pero por protocolo y también porque no había más pistas que seguir, decidieron abrir el video. Lo primero que se veía era un rancho bastante grande, con música en vivo, luces tipo concierto de banda regional, y una alberca que haría que hasta Luis Miguel quisiera cantar gratis ahí. Pero lo más llamativo no eran los lujos ni la extravagancia de la fiesta, sino la cantidad absurda de jóvenes presentes, muchos más de los que normalmente se verían en una fiesta incluso de narcos. Mientras analizaban las imágenes, los agentes empezaron a notar algo raro. No había solo adolescentes disfrutando. Algunos tenían cara de «yo no quería venir, pero me trajeron». Al fondo se veía claramente a varios personajes conocidos, pero hubo una cara que destacó entre todas, la de un hombre ya bien conocido por los investigadores, Adair Salazar del Villar, alias el Azteca, líder clave dentro del grupo criminal Los Salazar. Los policías intercambiaron miradas nerviosas. «Ahora sí que se puso bueno el Netflix criminal», dijo uno de los detectives con ironía. Adair Salazar, alias el Azteca, era conocido por ser uno de los operadores más importantes en Sonora para el grupo de Los Salazar, brazo armado y operativo del cártel de Sinaloa. Era un tipo con antecedentes más largos que la lista de pendientes de fin de año, y estaba claramente relacionado con secuestros y desapariciones de jóvenes, especialmente en los municipios de Navojoa, Ciudad Obregón y otros lugares claves en el sur del estado. Pero aunque todos sabían quién era, nunca habían logrado obtener evidencia suficiente para atraparlo. Hasta ahora este video era la prueba más directa que tenían. Los policías empezaron a contar las personas presentes y la cosa se puso más sospechosa que un político haciendo campaña. Había demasiados jóvenes, algunos claramente menores de edad, que no parecían estar disfrutando del ambiente festivo.
En varias tomas se podía ver al azteca dando órdenes a sus hombres, señalando a algunos adolescentes que eran llevados aparte. «Esto no parece una fiesta cualquiera», dijo uno de los agentes, ya dejando el tono bromista. «Más bien parece una especie de casting criminal», añadió otro. Las piezas empezaron a encajar. La policía tenía teorías previas sobre que los Salazar reclutaban jóvenes forzosamente para sus actividades criminales, pero ahora tenían evidencia visual bastante contundente. El video mostraba cómo la fiesta privada en el rancho del Azteca se utilizaba como fachada para juntar jóvenes secuestrados o reclutados en condiciones sospechosas. A medida que avanzaba la grabación, los policías pudieron identificar a varios jóvenes cuyas fotos coincidían con reportes de desaparecidos que tenían en archivos recientes. No podían creer lo que estaban viendo. «Esto no es una fiesta, es literalmente un catálogo criminal en vivo», dijo otro agente en tono serio y preocupado. Esta grabación confirmaba de manera contundente que el grupo de los Salazar estaba directamente relacionado con los datos de desaparición forzada que tanto habían alarmado a la sociedad. Mientras tanto, el video seguía dando sorpresas. Había escenas donde los jóvenes eran llevados a un cuarto aparte, como si fuera mercancía. Los policías comenzaron a cruzar nombres, rostros y fechas, haciendo conexiones entre los desaparecidos recientes en Ciudad Obregón y Navojoa con los rostros del video. Cada confirmación era más angustiante que la anterior. Esta evidencia no solo confirmaba sospechas previas, sino que revelaba claramente un modus operandi escalofriante. Pero la pregunta más grande era, ¿quién había filtrado este video? Evidentemente alguien dentro del grupo criminal había traicionado a los Salazar, y eso significaba que había fracturas internas. Esto podría ser una ventaja para las autoridades, pero también representaba un peligro adicional, pues se avecinaba una ola de violencia por ajustes de cuentas internos. ¿Y qué pasaba mientras tanto con Marquitos? ¿Qué haría con la nueva información que había obtenido? Marquitos no era tonto. Sabía que un ataque frontal requería más que solo rabia. Reunió un pequeño grupo de hombres de su confianza, no sicarios improvisados, sino tipos que habían estado con él en silencio, que habían vivido desde abajo, que sabían disparar, moverse en silencio y no hablar de más. Hombres que, como él, habían perdido algo en esta guerra que nadie aceptaba como guerra. Y cuando llegó la noche indicada, no se necesitó más que una mirada para que supieran que no había marcha atrás. El operativo comenzó pasadas las 2 de la mañana. La bruma de la sierra dificultaba la visibilidad, pero era justo lo que necesitaban. El objetivo era claro: entrar, neutralizar, capturar. No era solo una venganza, era una cacería con reglas propias. El refugio era una casa abandonada a media montaña, rodeada de maleza espesa y custodiada por 4 vigías. Marquitos sabía que tenía poco margen para el error. Un solo disparo en falso y todos escaparían, como ratas en fuga. Pero no fallaron. Los francotiradores de su grupo eliminaron a los vigías en absoluto silencio. Un silbido de aire, un cuerpo que cae entre ramas. Luego vino la entrada por la parte trasera, donde la estructura era más débil. Entraron con fuerza quirúrgica, sin dar tiempo a reaccionar. Los primeros 2 ocupantes fueron abatidos sin mayor resistencia. Uno alcanzó a levantar el arma, pero cayó con una bala entre ceja y ceja. El resto, 4 hombres más, intentaron escapar por un pasillo, pero fueron interceptados. 2 murieron al instante. Los otros fueron reducidos a golpes, esposados y encapuchados. La base fue vaciada en menos de 7 minutos. Una ejecución impecable. No por sangre fría, sino por determinación. Marquitos no habló durante toda la operación. Solo al final, cuando los cuerpos fueron subidos a la camioneta y los capturados inmovilizados, dijo con voz ronca: «Nos vamos». No necesitaba más. Sus hombres sabían que esa noche no había espacio para discursos, solo para acciones. El escondite al que los llevó estaba en un rancho abandonado, propiedad de una familia que había huido años atrás por amenazas del mismo grupo que ahora era víctima. Aquel sitio, olvidado por el gobierno y por los mapas, se había convertido en su cuartel provisional, lejos de drones, cámaras y redes sociales. Allí, en medio del polvo, el crujir de la madera vieja y los ecos de animales nocturnos, comenzaron los interrogatorios. Los capturados, aún encapuchados, fueron colocados en fila, atados de pies y manos. La noche ya se había tragado el silencio y lo único que se oían eran los pasos de Marquitos, resonando entre las tablas del suelo. Tenía una linterna en una mano y una cadena en la otra.
Se le veía distinto. Sus ojos estaban apagados, pero su cuerpo entero vibraba de tensión. Uno por uno comenzaron a hablar. No fue fácil. Al principio hubo negaciones, gritos, escupitajos, burlas, pero luego llegaron los golpes, no de furia, sino de cálculo. Con cada palabra negada, con cada intento de mentir, los nudillos de Marquitos se estrellaban contra carne y hueso. La sangre no tardó en manchar el suelo. Uno de los capturados, temblando, soltó lo primero: una fecha, un lugar, un nombre. Luego otro habló, y otro. Cada uno fue entregando pedazos del rompecabezas. ¿Quién había dado la orden? ¿Quién lo ejecutó? ¿Cómo fue emboscado su hermano? ¿Quién se benefició? ¿Quién se quedó con su parte? Marquitos no gritaba, solo escuchaba, golpeaba y escuchaba más. De vez en cuando soltaba un suspiro profundo, como si contuviera un mar de lava a punto de romperse. Finalmente, cuando tuvo lo que necesitaba, se quedó solo con ellos en la habitación principal. Sus hombres se retiraron a las afueras del rancho. Sabían lo que venía, lo entendían e incluso lo respetaban. Frente a los prisioneros ahora sin máscaras, con los rostros deformados por los golpes, Marquitos se quitó la chamarra empapada de sudor. Su voz al romper el silencio no era la de un influencer, era la de alguien que había sido partido por dentro. ¿Saben lo que hicieron?, dijo, mirándolo sin pestañear. ¿Saben lo que le arrebataron al mundo? Mi hermano no era un criminal, no era perfecto, pero era mi sangre. Y ustedes lo mataron por órdenes de otro, como si la vida fuera un trapo sucio. Uno de ellos intentó hablar. Marquitos levantó la mano exigiendo silencio. Caminó hasta una mesa y tomó un revólver que había colocado allí horas antes. No era el arma de la operación, ni la que usó para el ataque. Era otra, una que había guardado desde el funeral de su hermano, la que se prometió usar el día que se hiciera justicia. Se acercó el primero, un tipo robusto con barba espesa y mirada vacía. Lo observó un segundo y sin decir nada, le disparó en el pecho. El cuerpo se desplomó con un gemido sordo. Luego el segundo y el tercero. Cada disparo retumbaba en las paredes de madera como si fueran truenos de una tormenta personal que por fin encontraba escape. Cuando solo quedó uno, el más joven, el que había suplicado antes por su vida, Marquitos se quedó en silencio. El muchacho lloraba, no con lágrimas de dolor, sino con miedo. Marquitos se arrodilló frente a él. Sus ojos brillaban por las lágrimas que él mismo ya no podía detener. ¿Sabe qué es lo peor de todo?, dijo con voz quebrada. Que yo también tengo miedo. Miedo de lo que me he convertido. Miedo de no poder regresar. Pero no me queda otra. El último disparo fue el más lento, como si necesitara confirmarse a sí mismo que debía hacerlo. Y lo hizo. Luego, silencio. Marquitos salió del rancho con el rostro empapado de lágrimas. No dijo nada, solo se subió a la camioneta y dejó que sus hombres se encargaran del resto. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.